Dice así, capítulo 14, comportamiento moral. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. Deuteronomio 6:18. Te diré, oh hombre, lo que es Gracias, bueno. gracias. ¿Mande? Perdón, hasta ahí. Te Hasta ahí nomás. agradezco. Sí, está bien. Bueno, se me hace muy interesante. Eh, hay hay una frase de los sabios de Israel que dice, sin buen comportamiento no hay Torah y sin Torah no hay buen comportamiento, ¿no? Y siempre me he preguntado esto, ¿qué es primero? ¿El buen comportamiento o la Torah? A ver, Rosario, dígame su opinión. ¿Qué El es buen, primero, el buen comportamiento o la Torah? el buen comportamiento. Ok. Esther, ¿qué es primero, el buen comportamiento o la Torah? El comportamiento. Ok. Arturo, ¿y qué entendemos por comportamiento? Yo digo que la Torah da el buen comportamiento, ¿no? Para mí primero es la Torah. Primero es la Torah. Ok. Rosy, allá tenemos 2-1. Vamos a ver si empatamos. ¿Qué es primero, el buen comportamiento o la Torah? Pues creo que deben de ir de la mano uno con el otro. No me empataste y me mandaste 3 escenarios. Rosario y Esther dicen que primero el buen comportamiento. Arturo dice que primero la Torah y tú dices que son juntos o pegados. ¿Estamos de acuerdo? Así está el asunto. Ahora, ¿qué entendemos por comportamiento? Arturo. Ahí voy, ahí voy. Por buen comportamiento es la forma como uno se comporta, ¿no? Es la forma de comportarse ante la sociedad. Ok, Bueno, también sí, ante todo, ¿no? claro. ¿Cómo nos comportamos? Rosy, ¿qué entiendes por comportamiento? Las conductas, las acciones que llevamos a cabo. Es correcto. Esther, ¿qué entiendes por comportamiento? Debemos comportarnos bien con esa educación entre los seres humanos, a veces entre la sociedad donde vivimos, hay personas que no se comportan bien, hablan malas palabras y todo. Entonces, así como nosotros como estudiantes de la Torá, entonces nosotros mismos debemos darles esas enseñanzas para que ellos también algún día puedan cambiar. Eso para mí es el comportamiento. Perfecto. Rosario, buenas noches. ¿Qué opinas tú que es comportamiento? Bueno, comportamiento es saber dirigir nuestra vida de una manera correcta, como dicen, ¿no? Ante nosotros mismos y ante la sociedad. Saber conducirnos por el camino correcto. Eso, bueno, es tener un buen comportamiento moral, tener ética, ¿no? Ok, bueno, ahí ya nos metimos con otras 2 palabras, ética y moral, pero bueno, está bien, estoy de acuerdo con ustedes. Veamos qué dice el Talmud respecto a este texto, ¿no? Y vamos primero con Rashi. Rashi, y tú harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. Esto se refiere a un compromiso actuado más allá de las estrictas demandas de la ley, ¿ok? Pero es un compromiso actuado. Es decir, yo me comprometo a actuar de una forma que es más allá de la ley, ¿vale? Rosy, te voy a pedir de favor que me ayudes a leer lo que dice, no sé si ahí se vea bien o lo hago más grande. Ramban, con N, no con M, Ramban, acerca de este texto. Y tú harás lo que es justo y bueno a la vista del Eterno. De acuerdo con el significado claro de las Escrituras, el versículo dice, guarda los mandamientos de Dios, sus testimonios y sus estatutos, y
observarlos, intenta hacer lo que es recto y bueno delante de Él solamente. Y la expresión en el versículo que tenemos ante nosotros, para que te vaya bien, es una promesa que dice que cuando hagas lo que es bueno a sus ojos, te irá bien, porque Dios hace bien a los buenos y a los rectos de corazón. Nuestros rabinos tienen un hermoso midrash. Perdón. Ahí está. Sobre este versículo. Han dicho, lo que es justo y bueno se refiere a un compromiso y va más allá del requisito de la letra de la ley. La intención de esto es la siguiente. Al principio, Moshe declaró que debes guardar sus estatutos y sus testimonios que el Eterno te ordenó, y ahora está declarando que incluso donde Él no te lo haya mandado, piensa también para hacer lo que es bueno y recto a sus ojos, porque Él ama lo bueno y lo recto. Ahora bien, este es un gran principio porque es imposible mencionar en la Torá todos los aspectos de la conducta del hombre con sus vecinos y amigos y todas sus diversas transacciones y las ordenanzas de todas las sociedades y países, pero como mencionó mucho de ellos, tales como no andarás con un chismoso, no te vengarás ni guardarás rencor, ni te quedarás de brazos cruzados ante la sangre de tu prójimo, no maldecirás al sordo, ante las canas te levantarás y similares. Volvió a afirmar de manera general que en todo asunto se debe hacer lo que es bueno y justo, incluso tras transigir. Y yendo más allá de la exigencia de la ley, otro ejemplo son las ordenanzas de los rabinos sobre la prerrogativa del prójimo e incluso lo que decían sobre la conveniencia de que la reputación juvenil de uno sea intachable y que la conversación con la gente sea agradable. Así, una persona debe tratar de refinar su comportamiento en toda forma de actividad hasta que sea digno de ser llamado bueno y recto. Fíjense cómo los rabinos nos explican que este comportamiento tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, con nuestro próximo. Voy a abrir sí, rapidísimo, el Talmud, Baba Metzia. Yo solamente lo abro para explicar todos los hechos de los que se trata esta página del Talmud. Dice, los sabios de Narvé dicen, incluso si su reclamo se debió a la alajá de alguien cuyo campo limita con el campo de su vecino, aún lo eliminamos, como está dicho, y harás lo que es correcto, bueno, en los ojos del Señor. Uno no debe realizar una acción que no sea correcta y buena, incluso si tiene derecho legal a hacerlo. ¿Correcto? Entonces, aquí estamos con Rosario y Esther, que el buen comportamiento es antes de la Torá. ¿Están de acuerdo? Porque dice que si la Torá dice que es bueno, pero el comportamiento a realizar no es justo ni bueno, entonces abstente de hacer ese comportamiento. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender a tener un comportamiento justo y bueno si, como ya dijeron los rabinos, este comportamiento, esta conducta moral no está específicamente establecido en la Torá? Porque sería mucho, abarcaría mucho y serían muchísimos libros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué tendría que ser nuestro principal interés? Bueno, eso es lo que vamos a intentar contestar ahora con el libro Brit Shalom. Arturo, ¿me ayudas
ahora sí, con el segundo versículo, y ahí te detienes, porfa. Sí, te diré, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda Dios de ti. Solo practica la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Ok, Miqueas 6:18. Fíjense bien. Primero, el Rab Shalem nos dice que harás lo justo y bueno a los ojos del Señor. Y tanto Rashi como Ramban nos dicen que esta justicia es ir más allá de la ley, de la letra de la ley, sino el sentido de la ley. Y luego el Rab nos dice, ¿cuál es el sentido de la ley? Practica justicia, ama la bondad y andar humildemente. Ahora, si regresamos al ejemplo que nos da el Talmud, ahora sí lo podríamos entender un poquito. Incluso si su reclamo se debió a la alajá de alguien cuyo campo limita con el campo de su vecino, aún lo eliminamos, como está dicho, y harás lo que es correcto y bueno a los ojos del Señor. Uno debe realizar una acción que sea correcta, buena, incluso si tiene derecho legal a hacerlo. Uno no debe realizar una acción que no sea correcta y buena, incluso si tiene derecho a hacerlo. Si nos regresamos al texto del profeta, entonces, ¿cómo podemos distinguir cuando a pesar de que tenemos la razón, debemos abstenerlo de hacer? Muy fácil. Si no es justo, bueno, a lo mejor sí es justo. Pero a lo mejor no estamos practicando la bondad. Entonces, es muy bueno abstenernos. Y andar humildemente ante Hashem. ¿Correcto? Y ahora me recuerdo ahí el pasaje de Crónicas o Reyes, cuando el rey David es perseguido por su hijo y en la huida hay una persona que lo ofende y lo maldice, y entonces su general le dice, bueno, lo voy a matar, y David dice, no, espérate, a lo mejor Hashem me lo mandó para decirme esto, ¿no? Ahí encontramos esto. La halajá le permitía al rey pues condenar inmediatamente al que insultaba la vestidura del rey. Pero eso era la halajá. Pero David dijo, bueno, a lo mejor es la justicia divina que me está mandando esto. Y luego dijo, hay que perdonarlo. Y la tercera anduvo humildemente porque dijo, bueno, pues Hashem me lo mandó, entonces si me lo mandó, me abstengo aún y a pesar de que la ley me permite hacerlo, yo me abstengo por estas tres cosas: la justicia, la bondad y la humildad. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? Adelante, Rosy. Sí, bueno, puede aplicar usted, que es el experto en la abogacía, pero realmente hay casos legales que el demandante gana y no procede como tal, o llegan a una conciliación, aunque él tenía todo el, bueno, ganar esa demanda o lo que esté peleando. O sea, ¿usted lo ha visto con sus propios ojos? Sí, ahora se está convirtiendo en algo más cotidiano, la conciliación antes que el juicio. Pero, por ejemplo, una persona que roba por primera vez porque está tan pobre que no tiene para alimentar a su familia. El robo está establecido en la norma. Que cualquiera que le quite a otra persona algún bien, mueble o inmueble, sin su consentimiento, comete el delito de robo. Entonces, esta persona debería ser castigada porque robó. Se le debería de aplicar lo que dice el Código Penal acerca del robo. Pero, luego dice, si lo hace por una cuestión de inminente necesidad, entonces no se le reprende, no se le castiga y se le deja libre. Eso está establecido en el Código Penal de casi todos los estados.
Entonces, alguien que roba por necesidad no puede ser castigado, a pesar de que está cometiendo un delito, ¿no? Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es, y es muy común, cuando alguien pide prestado, firma un documento, un pagaré, y al final no lo puede pagar. Entonces va la persona que tiene el documento y lo demanda y le embarga. Y la persona dice, bueno, pues es que yo te quiero pagar, pero no tengo dinero y necesito esas cosas que me quitaste. Mira, te reúno el 70% de lo que te debo y pues considérate pagado. Y entonces se llega a una conciliación y se paga. Esta persona que tenía el pagaré tenía el poder suficiente como para cobrar la totalidad de la deuda, pero llega a una conciliación y entonces reduce la deuda y se da por pagado y se termina el juicio. Otro ejemplo es en lo laboral. Muchas veces los trabajadores demandan al patrón y el patrón en verdad no tiene para pagarle toda la indemnización al trabajador, entonces llegan a una conciliación. De hecho, hoy en día, en México, para que un trabajador pueda demandar al patrón, primero tiene que pasar por un procedimiento de conciliación y en esa conciliación se termina el asunto. El trabajador tenía el derecho de cobrar al 100% su indemnización, pero como el patrón no tiene para pagar, llegan a una conciliación. Y así, un chorro de ejemplos que te podría dar, Rosy. ¿Estamos bien? Adelante, Rosy. Y yo creo que ahí entra este contexto donde dice que si realmente alguien perdió algo económico y ya no se lo pueden pagar, pues igual ya no se lo cobra porque el otro ni lo tiene y a él no le hace falta, pero creo que entra a otro nivel, ¿no? En cuanto a decisiones de criterios de qué hacer con el prójimo. Sí, de buena conducta. Adelante. No levantó la mano, Grema. Grema, buenas noches. Bueno, pero sí existe, en la realidad, en lo jurídico, sí existe esta conciliación. Ahora, nosotros tenemos que comportarnos moralmente correctamente. Esa es nuestra responsabilidad primera. ¿Y cuáles son los patrones que debemos de seguir? Aquí está. Hacer justicia, amar la bondad y andar humildemente con Dios. Son esos tres sensores los que nos van a guiar con el buen comportamiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Hay de dos, o lo entendieron o se durmieron. Bueno, Arturo, ¿me puedes continuar ayudando, por favor, con el primer párrafo, hasta honestas? Ok. Está dicho en la Torá, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames? En cuanto a este versículo, cabe la pregunta, ¿cómo es andar en sus caminos? Los sabios interpretaron, así como Él es misericordioso, tú también sé misericordioso. Así como Él es benevolente, también tú sé benevolente. Así como Él viste a los despojados, tú también viste a los despojados. Y la regla es que el hombre haga todos sus actos y acciones de acuerdo con la honestidad y la moralidad y, por lo tanto, se asemeja al Creador en sus formas buenas y honestas. Imagínate tú una persona que estudia Torah, que dice que estudia Torah, que dice que sigue a Hashem, pero maltrata psicológicamente a su esposa, o que maltrata económicamente a su esposa, o que humilla a su esposa. Esa persona en realidad no anda en los caminos de Hashem. Está en otra cosa, menos en los caminos de Hashem. ¿Por qué? Porque no es justo, no ama la bondad y no es humilde. Entonces, eso es a lo que se refería Esther y Rosario cuando dice que la conducta es previa a la Torah.
Porque uno puede guardar Shabbat, hacer todas las fiestas, ¿no? Pero si no tiene una conducta correcta, una conducta moral correcta, entonces no está siguiendo los caminos de Hashem, ¿no? Una cosa es hacerlo de cotidiano y otra hacerlo por equivocación, por error, o por transgresión, o aún por rebeldía, ¿no? De repente, nosotros como seres humanos estamos en un momento de debilidad o de poca sintonía con Hashem y podemos caer. Digo, eso se arregla con la Teshuvah. Pero si es alguien que constantemente está haciendo estas acciones en contra de su familia, o de su esposa, o de sus hijos, lo está haciendo constantemente, y aún peor, dice que así es lo que la ley le dice que tiene que hacer, entonces esa persona no está en los caminos de Hashem, está en sus propios caminos, con algunas instrucciones de Hashem, pero no está teniendo un comportamiento verdaderamente como el de Hashem. En su libro Tomer Deborah, en el libro de Tomer Deborah, nos dice, de alguna forma nos explica los 13 atributos de misericordia de Hashem, ¿no? Eso ya es súper elevado. Alguien que sea muy hasid, muy santo, va a llegar a esos niveles. Ese es como la meta y el objetivo. Pero el Rab nos dice aquí, pues así como Hashem es misericordioso, tú también sé misericordioso. Así como Él es benevolente, también tú sé benevolente. Así como Él viste a los despojados, tú también viste a los despojados. Vamos a un ejemplo. Hashem podría castigar nuestro mal comportamiento diario de manera inmediata. Yo me equivoqué hoy y Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad, hice llorar a mi esposa, ¿no? Esa es una transgresión porque yo tengo que honrar a mi esposa, darle su lugar, tengo que hacerla feliz, esa es la norma. Bueno, me equivoqué. Hashem podría en ese instante terminar mi vida porque no hice lo correcto. Sin embargo, me permite tener un día más para poder yo reparar las cuestiones con mi esposo, ¿no? Y así con todo. Siempre, todos los días. Mi comportamiento no es tan correcto como debería de ser. Yo no tendría derecho a vivir, pero sin embargo, en la mañana todos los días, gracias a Hashem, abro los ojos, respiro y puedo volver a dar otro día más. ¿Correcto? Así es Hashem de misericordioso con nosotros. Ahora, nosotros, ¿qué tan misericordiosos somos con nuestro prójimo? ¿No? ¿Qué tantas oportunidades les damos? ¿Qué tanto los entendemos? ¿No? Como Hashem nos entiende. No, pues si tuvo un día del cocol, el trabajo estuvo todo presionado, en mi caso, Dios no lo quiera, nos suceda, perdió un asunto muy importante y está de malas, está deprimido, llegó y le gritó a su esposa. Bueno, lo entiendo, no es lo bueno, no es lo correcto, pero lo entiendo, que vamos a darle oportunidad a que remedie el asunto. ¿Cuántas veces nosotros estamos así? ¿Cuántas veces somos misericordiosos? ¿Cuántas cosas somos benevolentes? Oye, mi hijo cometió un error porque, pues, lamentablemente lo hicieron enojar en la escuela. No, entonces castigo porque se equivocó el muchacho. Pero Hashem no es así, Hashem es benevolente, Hashem va, te visita, te pone una lectura, un texto para que entiendas, para que comprendas, y te cae el 20 y tú solito reaccionas, es benevolencia. A nosotros con nuestros hijos es inmediato, ¿no? Digo, son cosas cotidianas, a mí en lo personal me ha pasado, ¿no? Pero Hashem no, Hashem es benevolente. ¿Quieres andar con una conducta correcta? Sé benevolente. Esto no quiere decir, te lo vamos a ver, que dejes pasar todo lo que pase, ¿no? Sino tienes que pensar en estas tres cosas: justicia, bondad y humildad. Ese es nuestro parámetro para medirnos. ¿Vamos bien?
Continuemos. Rosy, ¿me ayudas con los dos siguientes párrafos, por favor? Sí. Por lo tanto, el hombre siempre hurgará en sus acciones y características y examinará las cualidades de su alma para revisar si se conduce de esta manera. Dentro de todas las buenas cualidades que pueden adoptarse y practicarse están el amor a la humanidad, la generosidad, la valentía, la apariencia digna, la humildad, la amabilidad, la timidez, la misericordia, la alegría, la serenidad, el cuidado del habla, el contentamiento con poco, la moderación, la agilidad, la honestidad y el mirar favorablemente a las personas. Fíjense bien. Esto ya lo deben de tener porque estuvimos leyendo Orjot Tzadikim con el profesor Ernesto. ¿Y de dónde podemos adquirir estas cualidades? Bueno, estas cualidades son parte de nuestra personalidad. Son formas de ser de nosotros. Permítanme un momento. Les quiero mostrar esto. Este es Mishle Torah de Rambam. Van a disculpar que se vea un poquito borroso. No sé si Rosario nos pueda ayudar. Si se ve bien o lo hago más grande. A ver. Sí, yo lo puedo hacer de mi celular. Perfecto. Dice acá, leyes relativas al carácter. Incluyen 11 preceptos, 5 preceptos positivos y 6 preceptos negativos. 1. Imitar sus caminos. 2. Aferrarse a quienes lo conocen. 3. Amar al prójimo. 4. Amar a los conversos. 5. No odiar a los hermanos. 6. Reprender al semejante. 7. No humillar. 8. No oprimir al desafortunado. 9. No chismorrear. 10. No vengarse. 11. No guardar rencor. Les recomiendo que si los pueden anotar, estaría perfecto. Estos son mandamientos, son preceptos de Alajá, de la Torá, de lo que estamos nosotros en la conducta de comportamiento moral a realizarlos. Estamos obligados a hacer esto. Otra vez, Rosario, si me haces favor, y si los pueden anotar, estaría perfecto. Son 11 preceptos, 5 Sí. preceptos positivos y 6 preceptos negativos. Ya. Ya. Primero, imitar sus caminos. Segundo, aferrarse a quienes lo conocen. Tercero, amar al prójimo. 4, amar a los conversos. 5, no odiar a los hermanos. 6, reprender al semejante. 7, no humillar. 8, no oprimir al desafortunado. 9, no chismorrear. 10, no vengarse. Y 11, no guardar rencor. ¿Vamos bien? Esos son 11 Sí, preceptos. sí. Perdón, Rosario, te interrumpí. Adelante, adelante. No sé si ibas a decir algo. Quería decir que escuché un shiur bien importante de un rabino que decía que muchas veces tenemos que hacer lo correcto y no lo justo. Porque muchas veces hay que nosotros por justos hacemos a personas, podemos hacer a personas que sufran mucho, pero es lo justo, es lo que se merece, pero no es lo correcto. ¿Cómo ve usted eso? Así que a veces, muchas veces tenemos que hacer lo correcto y no lo justo. No sé si me entiende Sí, lo sí, que yo digo. entiendo perfecto. Y un ejemplo, Gracias. lo encontramos en la familia. Con
con la familia. Permítanme, está lloviendo, tengo que meter la ropa. Denme 5 minutos. ¿Tú lo haces? Gracias. Perdón. Con la familia. A ver, vamos. Yo soy noágida, monoteísta, y mi esposa no. Mi matrimonio es correcto, nos respetamos, nos honramos, nos amamos, nos cuidamos, tenemos hijos, los educamos correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi esposa no es monoteísta o no entra en el concepto de monoteísta. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo justo según la ley? Pues mi esposa es idólatra, es católica, ¿no? Dios no lo quiera, no es así. Pero mi esposa es católica y entonces yo me tengo que separar de ella porque es una idólatra. Eso sería Lo la justo. ley, lo justo, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Estoy deshaciendo un principio fundamental que es la familia. ¿Sí me explico? Claro, Ese está sería, bien entendido. ese sería un ejemplo. Igual con nuestros hermanos y con nuestra familia y con nuestra sociedad. No, es que son unos idólatras. Váyanse allá al mundo de la perdición. Yo no tengo nada que ver. Eso sería lo justo, pero no lo correcto. ¿Sí me explicó? Yo Sí, está bien entendido. Sí, bien claro. estoy completamente de acuerdo con ese siur del rap que nos dijo, ¿no? Bueno, sigamos con Ramba. Fíjense bien, estábamos hablando, para no perdernos, de las cualidades del hombre. ¿Están de acuerdo? Esto lo van a entender mejor porque ya leyeron el Orjot Sadikim. Pero fíjense lo que nos dice Ramba. Le voy a pedir a Urema si nos puede ayudar con el punto 1 o la alajá 1 de los rasgos de carácter. Capítulo 1, los distintos rasgos de carácter. Número 1, todas las personas tienen rasgos de carácter diferentes, muy distintos unos de otros y diametralmente opuestos. Hay individuos irascibles que siempre se enojan. Otros son tranquilos y no se enojan en absoluto. Y si ocurre que se disgustan, será levemente y alguna vez en años. Hay individuos muy arrogantes y otros muy humildes. Esta es la que va tras los placeres mundanos, que nunca queda satisfecho con sus deseos. Y está el de la naturaleza sumamente pura, que no apetece siquiera lo poco que el cuerpo precisa. Bueno, estas midot o características de los seres humanos nos acompañan. Y hay quienes tenemos una característica A o un carácter A y un carácter B, un carácter C y un carácter D. Estos caracteres de comportamiento ya los tenemos que ajustar a la justicia, la bondad y la humildad. Estas son las 3 cosas fundamentales que nos van a dar a leer. Pero eso significa que los sabios de la Torah saben que hay personas que tienen cierto carácter, ¿no? Y que esas personas tienen que aprender a trabajar con estos 3 atributos de justicia, de bondad, misericordia, bondad y humildad, ¿no? Así se trabajan nuestros caracteres, ¿no? Urema, si me continúas ayudando, por favor. Dice, está el codicioso, que no se satisface siquiera con todo el dinero del mundo, como expone
El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y está el que se restringe y se conforma con poco, aunque no le alcance, y ni persigue lo que le falta. Está el que se priva de comer para ahorrar todo lo posible, y cuando se debe gastar lo mínimo, lo hace con mucho sufrimiento. Y está el que despilfarra todo su dinero voluntariamente. Ese mismo criterio de opuestos se observan en todos los rasgos de carácter. Por ejemplo, el exulante y el melancólico, el avaro y el pródigo, el cruel y el compasivo, el valiente y el cobarde, etc. Ok, gracias. Fíjense cómo los rabinos nos dicen, esto es una cuestión del ser humano, ¿no? Esto es algo de naturaleza del ser humano. Hay quienes tienen esta tendencia, es nuestra, está dentro de nosotros. No es un ente externo, no es alguien que hace que lo decidamos, tenemos esta naturaleza, esta tendencia a comportarnos. ¿Cuáles son los límites que tenemos que cuidar? Otra vez, justicia, bondad y humildad. Ya después entenderemos qué es la humildad. La humildad no es andar con la cabeza baja, es otra cosa. La humildad es saber quién eres, todos los beneficios que tienes, estar consciente de ellos, pero no por eso engrandecerte ni olvidarte que eso viene dado de Hashem y que lo podrías perder en algún momento, ¿no? Pero bueno, es un pequeño paréntesis. Luego entonces, nuestras cualidades, nuestro comportamiento moral debe de estar equilibrado por estos tres parámetros: justicia, bondad y humildad. Yo puedo ser una persona muy avara y entonces si quiero andar en los caminos de Hashem, tengo que regular esta avaricia con la justicia, con la bondad y con la humildad. Y vean cómo se soluciona. Si lo pensamos así, el avaro que piensa en lo justo hará justicia social. El avaro que piensa en la bondad va a hacer bondad con quien lo necesita. Y el avaro que encuentra la humildad va a entender que lo que tiene viene de Hashem. ¿Correcto? Y ahí, entonces, controlamos nuestras características, nuestras cualidades. Rosy, adelante. Sí, había escuchado como que ah, le dicen cuál tiene más poder, si el Yetzer Hara o el Yetzer Tov, y dice que al que tú le des el poder, así que aquí aplica lo mismo. Si tenemos un rasgo del carácter de enojar, pero hacia dónde lo inclinamos, que está buenísimo. Sí, es correcto. El que se enoja, si entiende o mide su enojo con la justicia, ya no se va a enojar por cosas que no tengan importancia. El que se enoja, si tiene el radar de la bondad, ya no se va a enojar indiscriminadamente. Va a pensar en hacer bondad con esa persona. Y el que se enoja va a ser humilde. Si tiene el radar de la humildad, va a entender que ese enojo, ese error que lo hace enojar, podría haberlo cometido él mismo. Adelante, Rosario. Esto también, todas estas enseñanzas que uno está aprendiendo también en estos momentos, nos enseña para ser una persona equilibrada. Sí, es correcto. De eso se trata, de equilibrarnos. Arturo, adelante, y luego Rosario también levantó la mano. Yo quiero contar una historia y todo esto nos llevaría a ser personas íntegras, ¿no? La historia es esta y es verídica. Llega una pareja al McDonald's y piden hamburguesas. Como ya iban a cerrar el restaurante, ya no se las podían comer ahí. Entonces, pues pónganlas para llevar. Entonces, pues se las ponen para llevar, pero pues da la casualidad de que el gerente del McDonald's, toda la venta del día le iba echando una bolsa precisamente de ahí mismo del McDonald's. Entonces, les dio la bolsa equivocada y se llevaron el dinero.
salen con el dinero, cuando llegan al carro, el señor se da cuenta de que no era la hamburguesa, era dinero. Inmediatamente se regresa, dice, quiero hablar con el gerente. Y el gerente, no, es que está cerrado, no, es que me urge. A ver, entonces ya, ¿qué pasó? Dice el gerente, dice, mire, lo que pasa es que me dio una bolsa y es de dinero, no me dieron las hamburguesas. No, pues el gerente de volada les empieza a decir a todos los empleados, ¿saben qué? Hablen a la cadena de televisión más cercana que haya, hay que subir las redes sociales y pues este señor es una persona súper honesta, hay que hacer valer esa honestidad, así que hay que hacer saber lo que pasó. Y el señor dice, no, 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 por favor, no, 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 dice, y toda parte humilde, no, dice, lo que pasa es que esta muchacha con la que yo vengo no es mi esposa. Entonces no era íntegro, o sea, sí regresó el dinero, pero andaba haciendo otras cosas que no van. Sí, es correcto, ¿no? Es correcto, es correcto. Por eso hay que integrarlo, porque si es justo, es bondadoso y es humilde, pues tienen otras características. La justicia, la bondad y la humildad son otras características de lo que nos han enseñado, y tienes toda la razón, es correcto. Bueno, sigamos aprendiendo de este comportamiento moral. Esther, ¿nos puedes ayudar con la alajá 2 de Rambam? Entre cada rasgo de carácter y el opuesto, hay muchos rasgos internos. Algunos son muy en la letra sin leer. Y ¿será que pueden leer otros? Por favor, es que no veo. Sí, claro, te ayudo. Perdón. Entre cada rasgo de carácter y el opuesto hay muchos rasgos intermedios. Algunos rasgos de carácter son innatos, es decir, nacemos con esos rasgos de carácter. Ya ven que luego vemos al bebé que es muy enojón y dice, este es un enojón, este niño va a ser un enojón, ¿no? O vemos a un niño muy risueño y decimos, este va a ser un relajo, ¿no? A eso se refiere cuando dice innato. Presentes en el ser por naturaleza desde el nacimiento, ¿vale? Algunos, los individuos los adquieren con mayor rapidez por ser propensos a ellos, ¿no? El papá y el abuelo son muy enojones y entonces viven una circunstancia de enojo y pues los adquiere y se vuelve un enojón porque su entorno es enojón, a eso se refiere. Y ciertos rasgos no son innatos, sino la persona los aprende de otros, ¿no? O bien los adquiere motivado por algún pensamiento o por haber oído que se trata de rasgos buenos y se propone conducirse en ellos hasta incorporarlos en su ser. ¿Ok? Estas medidas no son cosas externas del ser humano, son parte de nuestra vida. Y algunos los traemos innatos, otros tenemos la propensión de hacerlo, otros los aprendemos y otros los adquirimos porque pensamos que es una buena forma de comportarnos. ¿Vamos bien? Ahora, todos estos rasgos de carácter los podemos otra vez modificar tomando en cuenta las características que ya dijimos: justicia, bondad y humildad. Y así podemos distinguir si estos rasgos de carácter los estamos aprendiendo, estos rasgos de carácter que aprendemos son buenos o son justos o nos permiten estar en el camino de Hashem. ¿Correcto? Bueno. Hasta aquí le voy a dejar con los rasgos de carácter. Está muy interesante, pero tenemos que seguir con el Brit Shalom. Y yo tengo una pregunta de rasgo de carácter. Adelante. A Moshe, que se le considera que su rasgo de carácter sería la humildad, ¿sería innato en Moshe o lo fue desarrollando?
y lo adquirió externamente? Me digo, ahí sí no lo sé. Lo que sí sé es que llegó a un rango tan alto de humildad que la Torá exalta ese rasgo de carácter en él. ¿Qué es lo que sí sé con eso? Sabemos que todos podemos llegar a un punto, me voy a tener que regresar, porque es importante. Todos podemos llegar a un punto importante de nuestros rasgos de carácter, ¿no? A un nivel alto, ¿no? A un dominio profundo de nuestros rasgos de carácter. Aunque dicen los sabios que cambiar un rasgo de carácter es más difícil que leer todo el Talmud, ¿no? Y entenderlo. Pero bueno, a eso estamos llamados. Nuestra misión en la vida es equilibrar nuestros rasgos de carácter. Arturo levantó la mano y luego Rosario. Sí, yo digo que era nato de Moshe, porque de hecho hay un comentario que el Eterno lo escogió porque se le pierde un corderito cuando él era pastor y deja todo el rebaño para ir a buscar al corderito y le dice, discúlpame por no haberte, por no haberme fijado que te fuiste para otro lado. O sea, se fue buscando como que la hierba en otro lugar y se le perdió a Moshe, pero él sabía cuántos tenía. Y ese detalle le agradó al Eterno y por eso fue que lo escoge como líder. Entonces yo digo que era nato. También igual en el caso de los espías, también era nato, ¿no? Y en el caso de Pinjas, también era nato. Bueno, ahí tendríamos que irnos al texto de la Torá. El Midrash lo que nos quiere enseñar en esta situación es que un líder, eh, un líder cuida de su grupo, ¿no? Del grupo. Está interesado en cuidar, pero la humildad es reconocer quién eres en tu totalidad sin que esto haga algo en tu egoísmo, ¿no? El Midrash está enseñándonos una cuestión de liderazgo, no del carácter de humildad de Moshe. Así lo leo y lo entiendo yo. Claro, hay muchas interpretaciones, pero ese es otro punto. Lo que sí nos enseña este texto es que todos podemos trabajar todas nuestras cualidades de carácter. De hecho, la palabra midot en la Torá significa medida o tamaño. Entonces, cuando hablamos de midot, en la sabiduría judía están hablando de este tamaño del ser humano. Es decir, entre más equilibrado esté tus cualidades de carácter, más grande es tu tamaño como ser humano. Esa es la analogía con la palabra. Que si sea de principio, pues podríamos encontrar rastros en la Torá de que era innato la humildad en él, ¿no? Pero lo que sí es innato y se refleja en los textos de la Torá es que él era un hombre que se preocupaba por su pueblo, por su grupo, por su sociedad. Eso sí era innato, porque cuando pasa lo del que asesinó a un egipcio, lo hace preocupado por defender a su pueblo. Cuando se va, lo hace preocupado por su pueblo. Cuando regresa, se preocupa por el lugar. Cuando a Hashem se le aparece, va y le avisa a su suegro, se preocupa por lo que en ese momento era su pueblo y su trabajo de rebaño. Cuando se va preocupado por el rebaño. Es decir, esa característica de líder, de preocupado por su pueblo, esa sí la puedo encontrar registrada en varios textos de la Torá. No lo tenía tan innato y a eso de humildad. Adelante, Rosario.
Sí, adelante. ¿Me perdí? Ya, si el carácter de la persona y el temperamento es lo mismo o son diferentes. Creo que me caí. ¿Hasta dónde se quedaron? No, le estaba preguntando si carácter y temperamento es lo mismo. No. El, bueno, la palabra que utiliza aquí Rambam es midot. Bueno, no es ni siquiera midot la palabra que utiliza. Pero es el temperamento es una cualidad de carácter, no es el carácter. El carácter es el género y el temperamento es la especie, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué me quedé con lo de Moshe? Quería también preguntar si el carácter tiene que ver con el medio ambiente en el que uno se ha criado, en el cual uno ha vivido. ¿Tiene que ver el carácter también? Sí, claro. En Sí, aquí arriba dice Rambam. Algunos los individuos los adquieren con mayor rapidez por ser propensos a ellos. Si yo soy propenso a enojarme, voy a ser muy enojón y lo voy a adquirir. Y dice, y ciertos rasgos no son innatos, sino que las personas los aprenden de otros, del abuelo, del papá, del tío, de la familia. O bien los adquieren motivados porque algún pensamiento o por haber oído que se trata de rasgos buenos y se propone conducirse en ellos. Claro, mucho de nuestro carácter también lo podemos jalar de nuestra familia, de nuestra sociedad. Por ejemplo, aquí en México somos bien fiesteros y es parte de nuestra sociedad andar en el cotorreo, igual creo que en Brasil y casi los latinoamericanos somos así muy divertidos, ¿no? Es un rasgo de carácter del mexicano, lo adquirimos por sociedad, pero si uno se va a Alemania, en Alemania son muy serios. Esta seriedad lo adquirieron por su sociedad que es muy seria. Y así, hay rasgos de carácter que los adquirimos. Es así. Bueno, me quedé así rapidísimo para continuar, porque ya se nos está yendo el tiempo. Lo voy a leer yo. Los extremos de los rasgos de carácter no son un buen camino y no es bueno encaminarse en ellos ni aprenderlos. Estamos hablando de todos los caracteres, ¿eh? No es bueno irse a un extremo ni al otro. ¿Se acuerdan del texto que no seas muy justo de Proverbios o Mishle? Bueno, se refiere a esto. No es bueno irse a ningún extremo de los caracteres. Si percibes que su naturaleza se inclina o tiende hacia uno de tales extremos, o que ya aprendió alguno de ellos y así se conduce, que regrese a lo óptimo y que se conduzca en la senda de lo bueno, de los buenos, y la senda recta. Fíjense cómo la conducta, nuestro carácter, es lo que nos hace justos y buenos, como dice Devarim, y harás lo que es justo y bueno. Nuestro carácter es lo que hace que sea justo y bueno, y esta conducta es la que tenemos que aprender, la óptima. Vamos a ver a qué se refiere Rambam cuando dice que es la conducta óptima. La senda recta, fíjense, con derivación a Deuteronomio, justo y bueno. La senda recta es el punto de equilibrio de cada uno de los rasgos de carácter. Es el punto que está a igual distancia de ambos extremos y no está más cerca ni de uno ni de otro. Por eso, los sabios anteriores encomendaron que el hombre siempre sopese sus rasgos de carácter, que los considere
y oriente hacia la senda intermedia para alcanzar la plenitud. ¿Qué tal? Nuestra conducta debe de estar enfocada en tener un intermedio, ni ser muy enojón, ni ser muy pasivo, ni ser muy bondadoso, ni ser un malvado, ¿no? Tenemos que tener un nivel óptimo, intermedio, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Hashem nos mandó a lograrlo. Entonces, si Hashem nos mandó a lograrlo, lo podemos lograr. No es nada fácil, no es una tarea fácil, pero si lo logramos, estaremos conduciéndonos como Hashem quiere. Estaremos en los caminos de Hashem, según Rambam. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Correcto. Ya no sé si se grabó. Adelante, Arturo, perdón. No digo que correcto, correcto. Bueno, ya no sé en qué se quedó lo de Moshe, pero se va a quedar todo, así que lo van a tener que editar porque no concluí. Porque me fui. A ver, Rosario, ¿nos puedes ayudar con los 3 párrafos siguientes, por favor? El rey Salomón dijo, desde el rey Salomón, ¿no? Sí. El rey Salomón dijo, aquel que ama el dinero no se saciará de él. Y dijeron los sabios, ¿quién es rico? Quien se alegra con su porción. La forma deseada es adoptar las cualidades intermedias, no los extremos. Aunque es imposible que una persona corrija todas sus acciones a la vez, siempre se esforzará por mejorarlas y perfeccionarlas, y así se acostumbrará al camino bueno y honesto, dado que todo va según el hábito. Así es. ¿Qué creen? Que se trata de un hábito, de una conducta. Es de nuestro esfuerzo, de nuestra acción. No es la mala inclinación y la buena inclinación. Es nuestra decisión comportarnos en un camino intermedio. No es una cuestión de un demonio que nos hace caer o de nuestra mala inclinación. Somos nosotros decidiendo cuál es la conducta que vamos a tener. Siempre somos nosotros. No hay nada, por eso tenemos libre albedrío, no hay nada que no seamos nosotros los que actuemos de una forma o de otra. Y para andar en el camino recto, como dice Regreso, en el haciendo cosas justas y buenas, tengo que equilibrar mis rasgos de carácter. Por eso es muy importante este capítulo de Rambam, que creo que lo debemos de estudiar y luego entrar a Orjot Tzadikim, que primeramente Dios lo hagamos, pero de esto se trata. Esta es nuestra misión en la vida, lograr un equilibrio con nuestros rasgos de carácter, con todos. Y como dice el Rab, es imposible que alguien corrija todos sus rasgos de carácter de una vez, pero siempre tenemos que estarnos esforzándonos para el camino intermedio, el punto intermedio. Rosy, ¿me ayudas? El hombre debe educar a sus hijos en las buenas cualidades e ideas correctas. Quien no educa a sus hijos es como si los odiara. Ok, fíjense, nosotros como papás, aquí no dice el Rambam, el Rab, que les enseñemos Torah. ¿Cómo dice el Rambam que se adquieren conductas? Porque las vemos. Entonces, dice que el hombre debe educar a sus hijos en las buenas cualidades e ideas correctas. Yo sé que la Torah es una idea correcta, pero tengo que educarlo en las buenas cualidades. ¿De qué sirve que yo le enseñe Torah a mis hijos si en mis cualidades soy traicionero, guardo rencor, etcétera? Esa es nuestra responsabilidad. Y el Rab pone mucho cuidado al poner primero las buenas cualidades. Entonces, queremos enseñarle Torah a nuestros hijos, primero tenemos que tener buenas cualidades nosotros.
Si nosotros no tenemos buenas cualidades, toda la Torah que les enseñemos les va a hacer más daño que bien. ¿Por qué lo sé? Bueno, esto es de la vida de los pastores, ¿no? Los hijos de los pastores, por lo regular, o en su gran mayoría, terminan siendo un relajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos enseñan Biblia, 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 pero no le enseñan la conducta correcta. No viven en una conducta correcta los pastores, en su gran mayoría, no todos, muchos sí son respetables en su conducta, pero es lo mismo. Sí, les voy a retacar Deuteronomio a mis hijos diario y los voy a hacer leer diario y los voy a hacer leer Rashi y Rambam y Radak y todos los libros y el camino del gentil justo y los voy a retacar de información. Pero en mi conducta, ahí sí no. Ese sí sigo siendo yo, ¿no? Entonces, tenemos primero que enseñarle la conducta a nuestros hijos para que nuestros hijos digan, pues es interesante la Torah. Esto que hace mi papá lo hace porque la Torah le dice, ¿no? Y sí veo que lo que hace mi papá corresponde con lo que la Torah dice, ¿o no? Entonces, si un hijo ve que le estás diciendo Torah todo el tiempo, pero te conduces contrario a la Torah todo el tiempo, ¿qué va a entender? Que estás mintiendo. Y entonces la Torah, en lugar de ser una luz, se va a volver un pretexto para que haga lo que tú haces, ¿no? Si mi papá con tanto conocimiento de Torah que tiene hace esto, entonces no importa, yo sigo leyendo Torah y digo que soy muy, muy apegado a Dios y tan, ¿no? Por eso los sabios dicen que lo primero es la conducta y luego la Torah. Pero también dicen que sin Torah no hay conducta. ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena conducta y empiezas a estudiar Torah, luego la Torah hace que esa conducta se eleve en tamaño, crezca y tengas una dimensión muchísimo más grande de lo que tenías antes con solo la conducta. ¿Correcto? Yo no estoy diciendo que la Torah no sea importante, es muy importante, pero si tienes Torah y no tienes una buena conducta, la Torah que tú estás haciendo no sirve de nada, o que estás leyendo no sirve de nada, tienes que tener una buena conducta. Eso es lo importante, ¿no? Yo, lo principal que yo quiero reflejarle a mis hijos no es que lean Torah. Lo que les quiero reflejar es que las conductas buenas que las enseñó. ¿Sí notan la diferencia? Una cosa es que yo les diga a mis hijos, léanse la Torah y todo el tiempo Torah. Y otra es que yo les diga, estas conductas buenas que yo hago vienen en la Torah. Y esta Torah dice que si yo me comporto así, voy a recibir bendición. Y cuando yo no me comporto así, les digo a mis hijos, ¿sabes qué? La regué porque lo hice mal. No hice una conducta recta. Eso es lo importante que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Pero bueno, sigamos para que terminemos esto y podamos, si Dios quiere, la próxima clase ya empezar con Mishneh Torah de conductas de carácter y luego Orjot Sadikim. ¿Les parece? El próximo lunes de eso se va a tratar la clase. Aprendan, escuchen, porque la próxima clase que entren les voy a preguntar de todo esto que vimos. Rosario, ¿nos puedes ayudar, por favor, con los 3 primeros párrafos hasta algo malo? Ya. Instrucciones prácticas. Se debe tener mucho cuidado de no comportarse de una manera que profane el nombre de Dios, lo que significa provocar una deshonra al nombre de Dios, a sus enseñanzas y mandamientos o al pueblo de Israel. Y todo lo que la persona haga para honrarlos es la santificación de Dios. Es digno que un hombre cumpla con lo hablado, que pronuncie con su boca lo que realmente hay en su corazón y se mantenga alejado de la mentira. No hará actos que hagan sospechar a la gente que está robando o haciendo algo malo.
No se debe obstaculizar a una persona ciega en el camino ni maldecir a una persona sorda. En esto se incluye el provocar el traspié de una persona para que cometa una transgresión, ya que la persona que desconoce la existencia de la prohibición es similar a un ciego en relación con esta acción. Tampoco está permitido ayudar a las personas a cometer sus pecados y por esta misma razón. En la provisión de obstaculizar al ciego en el camino está incluido dar malos consejos a su compañero y más aún cuando su propósito es un bien personal. Es apropiado tener compasión por los extranjeros indefensos y no causarles dolor. No se debe causar dolor a las viudas ni huérfanos y a todos los oprimidos, y deben ser tratados con respeto. No se debe causar dolor a otra persona, ya sea a través de la palabra o de la acción. Tampoco afligirlo o avergonzarlo. Los sabios dijeron, es conveniente que un hombre se arroje al horno de fuego y no avergüence a su compañero en público. No ser discutidor y pendenciero. Fíjense ¿Continúo? bien. No, perdón. Fíjense bien. Gracias, Rosario. Muchas gracias. Fíjense bien. Lo primero es cuidar nuestro comportamiento. Lo que platicábamos hace un ratito tiene que ver con eso. El que yo me comporte de una forma que no está de acuerdo con lo que la Torá me está instruyendo en mi casa es hacer un Hilul Hashem o deshonrar a Hashem, ¿no? La Torá me dice no robes, bueno, no robas. La Torá te dice no te enojes, entonces tú debes de tranquilizarte. Tú, como papá, como padre de familia, como quien quiere enseñar Torá, tienes primero que conducirte correctamente. Luego, ya que te conduzcas correctamente, entonces le enseñas. O, si no puedes conducirte correctamente, decirle, oye, yo estoy equivocado. Esta no es la forma correcta de conducirse. Yo no tengo que estarme enojando todo el tiempo. Este es un error mío. La Torá me dice que haga otra cosa. Estoy intentando. ¿Sí me explico? Hay que tener mucho cuidado con esto. Luego, es digno que lo que uno dice lo cumpla. Con sus hijos, con su esposa, con su familia, con la sociedad. Yo digo una cosa y me mantengo. A pesar de que sea en mi perjuicio, yo me mantengo. No se debe obstaculizar a una persona ciega en el camino, ni maldecir a una persona sorda. Esto quiere decir, no hables de la persona que no te está escuchando, no pongas obstáculo a una persona que no sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco está permitido ayudar a la persona a cometer sus pecados por esta misma razón, es decir, tampoco impulsarlo a que transgreda, ¿no? La prohibición de obstaculizar al ciego en el camino está incluida dar malos consejos. Oye, cómprame este carro. Yo sé que está bien malo, no va a funcionarle ni 3 meses, pero le aconsejo que me lo compre. Ese es un beneficio para mí, a pesar de que yo sé que ese vehículo no vale lo que le estoy diciendo que vale, ¿no? Ese es un ejemplo así sencillo, pero hay muchísimo. Tener compasión por el extranjero, indefensos, y no causarles dolor. Ahora que tenemos mucho problema con la migración, hay que tratar de no ofenderlos ni causarles un daño, al contrario, actuar con bondad con ellos. No se debe causar dolor a las viudas, ni a los huérfanos, ni a todos los oprimidos, y a todos debemos de tratar con respeto. No se debe causar dolor a otra persona, ya sea a través de la palabra o la acción, en la casa, en la familia, en los hijos. Oye, ves a tu esposa y le reclamas y eso sabes que le duele, pues eso no lo debes de hacer. Es conveniente que un hombre se arroje al horno de fuego y no avergüence a su compañero en público. Imagínese si eso habla del compañero, ahora imagínese con su esposa o su esposo, avergonzarlo. Esto no quiere decir literalmente que te avientes a una fogata, quiere decir que veas qué trabajo tan grande es
abstenerte de avergonzar a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, etcétera, ¿no? Es muy importante que te abstengas de eso. Y para los que nos gusta estar peleando con los cristianos, pues no ser discutidor ni pendenciero. Es que no sabes nada de la verdad, eres un idólatra. No, no tengo por qué discutir y no tengo por qué ser pendenciero. Si él llega y me pregunta, con mucho respeto yo le contesto lo que yo pienso y le digo, esto es lo que yo he aprendido, punto, ¿no? Si tú no lo crees correcto, bueno, pues estúdialo y otra vez nos vemos en algún momento, ¿no? No estar discutiendo de que sí, tú eres idólatra, nada, más en la familia, y más si la esposa no es noágida o monoteísta, o los papás con los que vivimos no son noágidas o monoteístas, estarse peleando con ellos, no. Los sabios dijeron, no apacigües a tu compañero en la hora de su ira, no lo consueles a la hora de que su difunto yace delante de él, no te esfuerces en verlo en la hora de su falta. Nota de texto, en el texto original de nuestros sabios dice ruina, y la intención es la ruina causada por el pecado. Otra, ves a tu esposa no ágida que se equivocó, ahí estás, y le señalas, no hagas eso. Pues se enojó tu esposa y tú quieres arreglar las cosas en ese momento, no lo hagas, espérate que se le baje el coraje, ¿no? Le pasó algo muy triste a quien vives, bueno, pues dale un abrazo, ¿no? Trata de estar con él, no le digas rollos que en ese momento no escucha, ¿no? Lo más importante, no andar señalando los errores de la otra persona. Es muy importante no estar señalando las transgresiones de otra persona. Tratar de decirlo, yo pienso esto, pero es mi pensamiento, ¿no? Creo que te iría mejor si hicieras esto, pero no, es que tú eres un pecador, un enojón, espérate, apacíguate. Y lo último, ocuparse de una labor u oficio es propio de las sendas de Dios. Dijeron los sabios, aquel que no le enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a robar. Fíjense bien, mucha Torá y todo lo que ustedes quieran, pero si no están trabajando y si no están trayendo dinero a su casa y si no están participando en los gastos de su casa, esa Torá no está en el buen camino, ¿no? Es importante. Y enseñarle a tu hijo una labor o oficio nos corresponde hacer que nuestros hijos tengan una carrera, un oficio, algo de donde adquirir la parnasá. Si no lo hacemos, les estamos enseñando a robar. Estar sano e íntegro en cuerpo y mente es propio de las sendas de Dios. Las personas deben cuidar su salud y evitar hacer cosas perjudiciales para el cuerpo. Otra vez, y esa va para mí, esa es una pedrada para mí. Tienes que hacer ejercicio. Tengo que hacer ejercicio. Tengo que cuidar lo que como, lo que bebo, lo que fumo, lo que meto a mi cuerpo, lo tengo que cuidar. Tengo que cuidar mi cuerpo, eso es una buena conducta. Tengo que trabajar en esa conducta. Si yo tengo un problema con el azúcar o con la nicotina o con cualquier otra cosa de salud, tengo que cuidarlo. Eso es una buena conducta. Dado que el ser humano es muy influenciado por la sociedad que lo rodea, es apropiado que una persona elija a sus amigos, que sean personas buenas y honestas y que lo influencien favorablemente y que se conecte con los sabios y los justos y se mantenga alejado tanto como le sea posible de la compañía corrupta, ¿no? Bueno, pues trata de que las influencias que tengas sean positivas, sean correctas, sean buenas, ¿no? Y aquí no va a faltar el que diga, ¿ves? Entonces, si mi esposa no es monoteísta, me divorcio. No, espérate, aguántala. ¿Por qué no es monoteísta? Porque a lo mejor tu conducta no le ha informado a ella que ese es un buen camino, ¿no? Entonces, primero y otra vez, humildad.
Yo ya sé que el monoteísmo es la verdad y ahora todos tienen que seguir el monoteísmo. Sé humilde y di, sí, ya sabes que es monoteísta, pero a lo mejor no estás demostrando el monoteísmo como se debe y por eso tu esposa no termina de convencerse. ¿No? Entonces, es importante. Y bueno, mantenerse como sea posible de las compañías corruptas. Fíjense cómo el rabino dice lo que sea posible. ¿No? Dice, aléjense de las compañías corruptas. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad y esta sociedad nos obliga a convivir con personas que no piensan igual que nosotros, que no sienten igual que nosotros y que no tienen esta percepción que nosotros tenemos. Y no por eso los tenemos que desechar. Ahí por ahí hay una anécdota de un rabino acerca de un ladrón y dice, yo he aprendido del ladrón A, B, C, D, E, F, G. ¿Cómo? ¿Un rabino aprendiendo de un ladrón? Claro, hasta las conductas malas te pueden enseñar cosas importantes. Entonces, no es que te alejes de la sociedad porque son corruptos. Intenta alejarte lo más posible de acciones corruptas, pero no te alejes de la sociedad nomás porque tú ya tienes una forma de pensar un poco más elevada. Y eso entra la humildad. Yo tengo una forma de pensar un poquito más elevada que el que no, pero si él tuviera mi conocimiento, sería a lo mejor que yo, que es lo que decía Moshe, que dicen los sabios que decía Moshe, ¿no? Yo sí soy humilde, pero si alguien hubiera tenido la misma historia de vida que yo, hubiera sido más grande que yo todavía, ¿no? Entonces, esto otra vez, la humildad, la bondad y la justicia son las alertas que tenemos que estar cuidando siempre.